Ok. Vale. ¿Andas por ahí? Hola, profe. Sí, acá estoy. Bueno. Em, con respecto al práctico que vieron el viernes pasado, ¿terminaron? ¿Querés terminar esa parte? Ya se ¿O veo terminó, ya directamente? se terminó todo ¿Ya eso. terminó? Sí, sí. Bueno. Entonces, vamos a ver el práctico que se llama, ya les digo, ¿cómo se llama? Repasando 2, el que está en el aula, que tiene la empresa Nochero S.A. ¿Lo tienen? Sí, profe. Bien. Bueno, este práctico tiene acciones con cotización, tiene remuneraciones, tiene pasivo con UVA y tiene acciones BPP. ¿Sí? Yo voy a ir resolviendo con ustedes. Este es el último, digamos, práctico que resuelve en clase. ¿Sí? La clase siguiente lo que vamos a hacer es un parcial de simulación, por así decirlo. ¿Sí? Le vamos a dar el ejercicio en el Excel y ustedes van a trabajar solos. O sea, van a poder hacer todas las consultas que quieren y más, pero van a hacer solos. ¿Sí? Y bueno, el lunes que viene ya es el parcial de práctica. ¿Está? Así que sírvanse de usar todos los videos, todos los repasos que hicimos para estar bien a tono, digamos, para hacer el ejercicio del parcial. ¿Sí? Como les decía, esta es la última clase que les vamos a dar explicando, ¿sí?, el práctico, así que por favor aprovechen para hacer todas las consultas correspondientes. ¿Ok? ¿Arrancamos? Bueno, Sí, profe. profe. Bueno, vamos a la primera parte, acciones con cotización. El 15 de octubre compra 1000 acciones de Nochero S.A. En realidad Nochero parecía que no es la empresa. A ver, esperen que voy a leer en el Word, capaz que yo copié mal. Bueno, no, está No bien, es estaba leyendo bien. el... La empresa nuestra, no sé cómo se llama, NN, pero el 15 de octubre compra 1000 acciones de Nochero S.A., cuya cotización a la fecha de compra era de 25,50 pesos por acción. El valor nominal de cada acción es de 10 pesos. A la fecha de compra había dividendos declarados a distribuir en efectivo por 5,50 por cada acción. ¿Sí? Fíjense, valor nominal 10, más los dividendos declarados y no distribuidos 5,50. ¿Y a cuánto se compran? A 25,50. ¿Sí? Bueno, estos dividendos dice que aún están pendientes de cobro y la adquisición de las acciones se realizó por medio de un agente de bolsa, el que percibió una comisión de 0,10% sobre el total de la operación. Y a la fecha de cierre, el valor de cotización es de 28,50, ¿sí? Fíjense, 25,50, estando aún pendiente el cobro de los dividendos. O sea que el 28 a la fecha de cierre, estos 28,50 ya incluyen todavía los 5,50, ¿sí? Y la comisión de venta de las acciones es el 10%. Tanto al momento de comprar como al momento de vender, la comisión es del 10%. ¿Ok? Bien. Vamos entonces con la solución al planteo. Decía el práctico, se compran 1000 acciones, ¿sí? Entonces acá pusimos acciones. Estas acciones son 1000, no es pesos. Esto es unidades. Bueno, me sale el signo peso, pero son unidades, ¿sí? 1000 acciones.
¿Qué es 10? Valor nominal Valor de las nominal. acciones. Valor nominal, ¿sí? Entonces, 100 1000 acciones por 10 pesos. No sé qué está. Bueno, esta fórmula la vemos después. 25,50 es el valor de cotización, ¿sí? 5,50 dijimos que es lo que vale. ¿Qué valía 5,50? Los dividendos. Los dividendos. Dividendos. ¿Qué son esos dividendos? ¿Es inversión los dividendos? Crédito. Los dividendos son créditos, ¿sí? O sea que tenemos 5,50 de crédito, ¿sí? Y, en definitiva, la diferencia entre 25,50, que es el valor de cotización, menos 5,50, que es el crédito, 20 pesos va a ser el valor de la cotización sin el crédito, o sea, descontando el crédito. ¿Sí? Ahora, yo tengo que sacar, por otro lado, el porcentaje no estoy entendiendo esta fórmula. Hago la fórmula pero no la entiendo. ¿Cómo voy a tengo, puede ser, profe, que haya sacado ahí. sí, pero el 10% de qué es lo que estoy viendo, por eso voy a reformular. Porque acá aparentemente hace el 10% de 1000. No sé qué hace. Por eso voy a hacer de nuevo la fórmula, no importa. Aparte, así ellos ven. ¿Cuánto es el valor de incorporación al activo de la inversión? Ustedes no se fijen por lo que está ahí, porque vamos a hacer de nuevo el cálculo. ¿Cuánto es el valor de incorporación al activo de la inversión? ¿Qué tengo que considerar para dar de alta acá la inversión? Vamos a sacar este valor. El valor de compra, el porcentaje por las comisiones sería, y restarle los dividendos. Y restarle los dividendos. Bien, entonces yo voy a tomar 1000 acciones, ¿sí? ¿A cuánto compro esas acciones? 25,50. 25,50, ¿sí? Y a ese total, voy a hacer de nuevo, 1000 acciones, perdón, por 25,50. A ese total, 25.500, ¿sí? Le tengo que restar 5.500, que es el valor de los dividendos a cobrar, ¿sí? Pero este 25.500 además tiene un gasto necesario. Ese gasto necesario es del 10%, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el 10% de los 25.500? 2.550 es el 10% de 25.500. Entonces, el valor de incorporación al activo, vamos a aclararlo acá, valor de incorporación al activo va a ser, vamos a calcularlo acá, el valor total de la compra, ¿sí? Que es 25.500. Más los gastos necesarios, ¿sí? Me toma como fórmula. Más gastos necesarios, ¿cuántos eran los gastos necesarios? La comisión, 2.550. Menos el crédito, ¿sí? Es decir, los dividendos a cobrar. Menos 5.500.
Entonces, el valor de incorporación al activo, 22.550. ¿Está? Esto quiero que retengan. Porque esta es la fórmula, digamos, que les va a recordar este valor de incorporación al activo, que es el que corresponde segregado, ¿sí?, de el dividendo a cobrar. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, lo pagado, lo que pagó la empresa, ¿sí?, es el valor de compra más los gastos necesarios, 28.50, que es lo que sale de caja. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, como dice el práctico que al cierre, a la fecha de cierre, varió la cotización, pero todavía los dividendos siguen siendo créditos, lo único que vamos a tener que ver a la fecha de cierre es esa diferencia de cotización. Ahora, como no terminamos de leer el práctico, vamos a buscar cuándo cierra la empresa y los índices, ¿sí? Acá tenemos los índices hasta diciembre, que es la fecha del cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, en este caso, se había comprado el 15 de octubre. Índice de octubre, nos posicionamos acá, ¿sí? 1,10. Esto ya está hecho el coeficiente, pero si lo tuviéramos que hacer, es índice de cierre, 160, sobre índice de origen, ¿sí? 1,10. Acá ya está redondeado. ¿Ok? Entonces, este es el coeficiente que vamos a usar para ajustar estas acciones con cotización. Entonces tenemos, ¿me siguen acá, al cuadrito? El valor histórico, vamos a tomar el valor de incorporación al activo, 22.500. Este que teníamos pintado de amarillo, 22.500. El coeficiente, dijimos recién, 1,10. Calculamos valor histórico por coeficiente y me da el valor actualizado 24.805, un RECPAM de 2.255. Ahora, ¿cuánto vale a valores corriente esta acción? ¿Me escuchan ustedes? Porque me sale un cartel de que la conexión es inestable. ¿Me escuchan? Sí, profe, profe, le escuchamos. Ok. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este valor corriente a la fecha de cierre? A la fecha de cierre dice que 28,50 es el valor de cotización, ¿sí? Sin embargo, sigo teniendo estos 5,50 de crédito. Entonces, la diferencia entre los 28,50, que es el valor de cotización, y los 5,50, que es el crédito, es lo que nosotros vamos a considerar como valor corriente a la fecha de cierre. Pero a esto tenemos que sumarle o restarle el 10% para determinar el valor corriente. Restarle. Restarle, ¿por qué restarle? ¿Qué estamos determinando como valor corriente? ¿Qué valor es este valor corriente? El valor al final del ejercicio que va a tener la acción. ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se evalúan las acciones al cierre? BNR, sí. BNR, ¿sí?
BNR. Este valor corriente al cierre es un BNR. Y el BNR es el valor de venta, ¿sí? Menos los gastos directos, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar este valor de venta neto del crédito, ¿sí? Que en este caso es 23, y voy a considerar el 10% que en un principio lo habíamos sumado como gastos necesarios, ahora voy a considerar el mismo 10%, pero lo vamos a restar como gastos directos. ¿Y el 10% de qué? El 10% de los 28,50, ¿sí? Entonces hacemos 28,50 por el 10%, nos da 2,85. Entonces, vamos a restar 23 menos 2,85 y ese es mi BNR. Este es el BNR. Repetir, por favor. 20,15. Entonces, lo que vamos de nuevo entonces. Sí, porque me perdí en una parte. El valor de cotización que nos da por eso voy de nuevo, está bien. Yo quiero esta clase, digamos, que se saquen todas las dudas. El valor de cotización que nos da el práctico es 28,50, ¿sí? A 28,50 yo le tengo que restar o netear lo que es la parte de dividendos a cobrar, ¿sí? Dividendos a cobrar eran 5,50. ¿Lo ven ahí en la fórmula? Entonces hago 28,50 menos 5,50, me dan los 23, ¿sí? Ese es el valor de cotización neto del crédito. Por otro lado, tengo que calcular el 10%. Tenemos que calcular, disculpen un segundito. Bueno, disculpen, continúo entonces. Tenemos que calcular el 10%, ¿sí? Para restarle a este valor de cotización. Pero el 10% en este caso no lo calculamos solamente sobre los 23, sino que lo que tengo que calcular es el 10% sobre el valor de cotización, que en este caso es 2,85, ¿sí? Entonces, luego calculo 23 menos 2,85, se ve ahí la fórmula, 23 menos 2,85, y esto me sale 20,15, que va a ser mi BNR al cierre. ¿Ahora se entendió? Sí, sí, ahora sí, gracias. Bien. ¿Por qué les aclaro acá el 10% sobre el valor total de cotización? Porque muchas veces cometemos el error de decir el 10% sobre 23, que ahí sería 2,30, ¿sí? Cuando en realidad lo que yo voy a tener que pagar si vendo la acción en esta situación al cierre, voy a tener que pagar 2,85, ¿sí? Ustedes lo que tienen que calcular al momento de determinar el BNR es a cuánto venderían esa acción en el mercado a la fecha de cierre. ¿A cuánto la venderían? ¿La venderían a 28,50? Sí, pero 28,50 tienen incluido el crédito. O sea que ustedes venderían la acción y venderían el crédito, ¿sí? Pero ¿cuánto es el valor de la acción al cierre? 23. ¿Y cuánto pagarían de comisión? Pagarían el 10% sobre el total, sobre 28,50. Por eso el BNR me da 20,15, ¿sí? Entonces calculo el valor corriente para 1000 acciones por esos 20,15, ¿sí? Y obtengo una diferencia de cotización, ¿sí?
que la voy a calcular entre el valor corriente y el valor histórico ajustado de 4.655. Esa es la diferencia de cotización, ¿sí? Negativa me da en este caso porque, si ustedes se fijan, el valor actualizado, valor histórico ajustado, es mayor que el valor corriente. ¿Ok? Entonces, bueno, acá hay algo que está mal, vamos a hacerlo nuevo. Tenemos el total de la variación de las acciones, la variación total de las acciones, yo tengo que calcularla entre el valor corriente menos el valor histórico, ¿sí? Y esto me da 2.400 negativo. ¿Qué quiere decir? Que las acciones que al inicio valían 22.500, ahora valen 20.150, por lo tanto, acciones con cotización tiene que ir al haber. A ver cómo hacemos. Vamos a hacer así. Acciones con cotización al haber. ¿Sí? Por 2.400. Es decir, que bajó el valor de mis acciones. ¿Sí? La diferencia de cotización es negativa, va en el debe, diferencia de cotización negativa en el debe. Y RECPAM, que en este caso es positivo, por 2.255. Y este es el ajuste al cierre. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los menos 2.400, ¿eso qué dijo que era? 2.400 es la diferencia total entre valores corrientes, ¿sí? Menos valor histórico, es decir, ¿cuánto valían las acciones? Si yo hago un mayor, vamos a hacer de otra manera, ¿sí? Yo hago el mayor de acciones con cotización, ¿sí? En el mayor, al inicio, estaba 22.500, que es el valor de incorporación, ¿sí? Entonces yo digo, bien, al cierre, estas acciones, por el cálculo que hicimos recién, valen 20.150, ¿sí? Entonces, si valen 20.150, quiere decir que bajó el valor de estas acciones. Por lo tanto, tienen que ir al haber esta diferencia. ¿Sí? Entonces hago el valor original menos el valor corriente al cierre, me quedan 2.400. Estos 2.400 es la diferencia total, que en este caso, como es negativa, es decir, como bajó el valor, ¿sí? Lo tenemos que acreditar. Si fuera positiva, iría en el débito, ¿sí? Tendríamos acciones con cotización en el debe. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces esto es acciones con cotización. Recuerden, cuando tengamos caso de acciones con cotización, ustedes tienen, por un lado, el valor de cotización, que puede contener el dividendo a cobrar, ¿sí? En este caso, el dividendo a cobrar es una partida monetaria, por eso no se ajusta, ¿sí? Entonces, tenemos valor de cotización, el dividendo a cobrar, y por otro lado tenemos el gasto, que para comprarlo, para comprar las acciones, es un gasto que se suma. Para vender las acciones o para determinar el BNR es un gasto que se resta, ¿sí? Este gasto siempre está calculado sobre el total, es decir, sobre el valor de la acción más el crédito. Porque este 10% es lo que nosotros le tenemos que pagar a los agentes, a los agentes de bolsa, que nos cobran un porcentaje sobre el total de la operación, tanto en la compra como en la venta, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a acciones con cotización? Profe, Sí. si yo cobro los dividendos al cierre, ¿tengo que ajustar como resultado? Cuando vos cobrás los dividendos, no, los dividendos son monetarios, ¿sí? Sí, Es una partida monetaria. O sea que si vos los cobraras, vas a tener caja o banco a dividendos a cobrar. sí.
Y al cierre no hay que En ajustar entonces. No, en este caso, los dividendos a cobrar continúan como crédito porque dice que aún no se habían cobrado. O sea, lo único que puedes llegar a tener como diferencia, digamos, en otro práctico es que te digan, no sé, en noviembre se cobraron los dividendos, entonces lo que vos haces es caja a dividendos a cobrar, y cuando ajustás ya no vas a considerar esos 5,50 en el valor del 10%. O sea, lo único que te cambiaría es no considerar este 5,50 en este 10%, porque ya no lo vas a tener más. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Entiendo. Entonces, los dividendos a cobrar, ¿sí? Es un 5,50 por cada acción. Eso no se ajusta. No es que cuando yo vaya a cobrar puede ser que haya variado el dividendo, que en lugar de cobrar 5,50 voy a cobrar 8, voy a cobrar 6 por la inflación. No. El dividendo a cobrar es monetario y no se ajusta. ¿Ok? Sí, profe. Gracias. Bien. Próximo ejercicio. El próximo ejercicio que tenemos es el de remuneraciones, que fue el último práctico que hicimos en la práctica. La empresa decidió tomar 500 empleados, vendedores, supervisores de ventas, gerentes, a partir del 10 del 2017. La planilla de remuneraciones correspondiente a dicho mes arrojó las siguientes cifras. Sueldo bruto, 1.350.000. Luego tenemos el detalle de aportes y retenciones a los empleados, aportes patronales, 33%, retenciones 15%. Los importes a abonar a los empleados y a las cajas nacionales de previsión se pagarán el 5 del 11 del 2017. El mes de noviembre los sueldos aumentan el 15% y en el mes de diciembre se liquida el sueldo anual complementario y se abona juntamente con el sueldo de diciembre el 5 de enero. ¿Sí? Entonces vamos allá. Remuneraciones. Bueno, acá tengo otra planillita de remuneración. Bueno, entonces tenemos como dato principal las remuneraciones brutas 1.350.000. De ese 1.350.000 tengo que calcular el 33%, ¿sí? De aportes y el 15% de retenciones. Esto es en octubre. Entonces, al 31 de octubre hacemos el devengamiento. Sueldos, ¿sí? Por el bruto, cargas sociales por el 33%, a sueldos a pagar, que ahora calculamos, aportes a depositar por el 33%, y retenciones a depositar, que es la parte que se les descuenta a los empleados, por el 15%. Ahora, ¿cuánto es lo que voy a pagar? Voy a pagar el sueldo bruto menos las retenciones a los empleados. Eso es lo que voy a tener de pasivo de sueldos a pagar. Luego, el 5 de noviembre se efectúa el pago. Esto es el devengamiento el 31 de octubre, el 5 de noviembre el pago. Sueldos a pagar, por este total que teníamos, aportes a depositar también, o sea, copiamos el pasivo tal cual, ¿sí? A banco por la sumatoria de los tres conceptos. Luego, el 30 de noviembre dice que aumentan los sueldos, ¿sí? ¿Cuánto es el aumento? En este caso, un 15%. Entonces, calculo 1.350.000 más un 1.5, es decir, con un aumento del 15%, y esto me da 1.552.500. Vuelvo a calcular entonces el 33% de aportes y el 15% de retenciones. Para hacer, voy a bajar un poquito más estos datos, para hacer el devengamiento en noviembre, ¿sí? Sueldos
este valor incrementado, 1.552.500, cargas sociales por el 33%, a sueldos a pagar por la diferencia entre el sueldo bruto menos las retenciones, aportes a depositar por el 33% y retenciones a depositar por el 15%. El 5 de diciembre se procede al pago. ¿Qué es lo que pago? Pago los 3 conceptos que tenía en el pasivo, ¿sí? Sueldos a pagar, aportes, por los mismos importes, ¿sí? Y la sumatoria a bancos. El 31 de diciembre tengo que hacer el devengamiento. Aparte del sueldo, tengo que hacer el devengamiento del aguinaldo, ¿sí? Del sueldo anual complementario. Entonces, el 31 de diciembre voy a calcular además este SAC o aguinaldo. ¿Cómo calculábamos el SAC? Decíamos, tomamos la mejor remuneración, que es en este caso aumentada con el 15%, esta remuneración, dividido 2, ¿sí? Porque se paga la mitad en junio y la otra mitad en diciembre, entonces tomo la mitad que corresponde a diciembre, y sobre este SAC también se calculan aportes y contribuciones, ¿sí? Contribuciones y retenciones, perdón. Contribuciones y retenciones. Bien, entonces, cuando voy a devengar, voy a tomar el sueldo incrementado, ¿sí? Por el 15%. Como cargas sociales voy a sumar el 33% del bruto más el 33% del aguinaldo. El SAC que habíamos calculado, que es la mitad del sueldo, a sueldos y aguinaldo a pagar, y en este caso voy a sumar el sueldo bruto, el SAC, y le voy a restar las retenciones del bruto y las retenciones del SAC, ¿sí? Fíjense la fórmula. El sueldo bruto, el SAC, y le resto las retenciones del sueldo bruto y le resto las retenciones del SAC, ¿sí? ¿Lo ven acá, la formulita? Y luego, aportes a depositar, voy a tener sumado los dos 33%, y retenciones a depositar, voy a tener sumada los dos 15%. Y el 5 de enero se paga, ¿sí? Sueldos a pagar, este concepto del pasivo, aporte a depositar, el concepto del pasivo, y retenciones a depositar, el concepto del pasivo. Todo ello a banco. ¿Alguna consulta con respecto a la parte de remuneraciones? Y sueldos o sueldo de vengado, digamos, lo mismo, cuenta de resultado, ¿al cierre se ajusta? Sí. Al cierre tenemos que ajustar las cuentas de resultado. ¿Cuáles son cuentas de resultado? ¿Cuáles son cuentas de resultados? Cargas sociales y sueldos. Sueldos, vamos a pintarla acá, cargas sociales, ¿sí? Otra vez sueldos y cargas sociales. Después tenemos sueldos, cargas sociales y SAC, ¿sí? Las demás son pasivos y son monetarios. Entonces, al cierre, lo que tenemos que ajustar son estas tres cuentas, ¿sí? El tema es que sueldos va a tener una cantidad de movimientos en este ejercicio. Tenemos ¿cuántas veces? En octubre, en noviembre y en diciembre. En este ejercicio vamos a tener 3 movimientos de la cuenta sueldos. 3 movimientos de la cuenta cargas sociales, 3 meses, ¿sí? O sea, tenemos octubre, noviembre y diciembre, con 3 índices diferentes. Octubre, noviembre y diciembre. Mientras que el SAC solamente tenemos en diciembre, ¿sí? Entonces, vamos a tomarlo directamente del libro diario, pero también podríamos tomarlo del libro mayor, ¿sí?
el sueldo de octubre, el sueldo de noviembre, el sueldo de diciembre. No, perdón, este es el sueldo de diciembre. Y luego vamos a tomar las cargas sociales de octubre, las cargas sociales de noviembre y las cargas sociales de diciembre. Y por último, el SAC, que lo tenemos en diciembre. ¿Sí? Esto es valor histórico. Ahora vamos a tomar los coeficientes de cada mes. Coeficiente de octubre, díganme ustedes que tienen ahí a mano. Coeficiente de octubre. 1,10. El de noviembre. 1,7. 0,7. Sí, 1,07. Sí. Y el de diciembre 1. Y el de diciembre 1. ¿Sí? Voy a copiar estos mismos acá. Y el SAC solamente diciembre. Entonces, voy a hacer por fórmula histórico por el coeficiente, perdón. Histórico por el coeficiente. Esto es valor histórico ajustado. Luego, la diferencia es lo que me va a dar como RECPAM. ¿Sí? Valor histórico ajustado menos el valor histórico. Este es mi RECPAM. Voy a sumar el RECPAM de todos estos movimientos. Este es el RECPAM que me da de estas tres cuentas de resultado negativo. Y entonces, al cierre, ¿qué ajustes voy a hacer? Sueldos. Voy a sumar este RECPAM más este RECPAM. ¿Sí? Cargas sociales, este más este. Y SAC, en este caso, puedo sacarlo directamente porque no tiene ajuste, 0. ¿Sí? A RECPAM. Puedo tomar de acá, ¿sí? Para verificar. O puedo sumar estos dos conceptos. ¿Sí? Y este sería el ajuste al cierre. Me da un RECPAM positivo porque los resultados son negativos con saldo deudor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tendría 2 SAC en el año, ¿no? O sea, el de mitad de año y el último. Sí. Esta empresa dice que contrató recién en octubre. Pero normalmente si tenés empleados todo el año vas a tener 2 SAC, uno en junio y uno en diciembre. ¿Alguna otra consulta? A ver, un segundo. Bien. Próximo ejercicio. Si no tienen ninguna otra pregunta de remuneraciones, vamos al próximo, que es pasivos con cláusula de ajuste. La empresa decide adquirir una maquinaria con un préstamo UVA. El 1/9 del 2017. El monto del préstamo es de 120.000 pesos. ¿Sí? El valor UVA a ese momento
es de 10 pesos. Luego tenemos un 12% de interés anual, vencimiento de pago de cada cuota el primero de cada mes. Y ya nos da el práctico un sistema francés, ¿sí? Ya calculado, expresado en pesos. Entonces tenemos 120.000, que es el préstamo, ¿sí? El interés, que dice que es un 12% anual, como nosotros hacemos el cálculo mensual, hacemos el cálculo del interés, 12 dividido 12, ¿sí? Se me queda un 1% mensual para el cálculo del interés, y 12 es, digamos, el total, el interés total. Entonces, el sistema, el cuadrito del sistema francés ya se los da el práctico, ¿sí? Esto ya está dado. Entonces, cuando nosotros vamos acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, estos datos creo que no los tienen en el práctico. A ver, esperen que voy a mirar. No, está solamente el valor UVA al principio. Entonces, copien, por favor, estos datos, ¿sí? El valor UVA al 1 de septiembre es 10 pesos, ¿sí? Al 30 de septiembre es 10,5, al 31 de octubre es 11, al 30 de noviembre es 11,5 y al 31 de diciembre es 12. Copien este cuadrito porque este valor no lo tenían como dato. Profesora, Sí. ¿puede correr el cuadro 2 columnas hacia la derecha? Porque yo tengo mi pantalla de mi computadora rota y que justo donde está el cuadro no los veo. A ver. Eso nomás, gracias. Espera, dame un segundo porque espero No, que no me cambie. dícteme nomás. ¿Ahí? Ahí está, perfecto, gracias. No, tenía miedo que al correrlo me cambiaran las fórmulas, pero no. Ahí, ¿lo ves bien? Sí, profesora, gracias. Bueno, continuamos entonces. Este cuadrito del sistema francés es exactamente el mismo que ya venía en el práctico. O sea, yo lo que hice acá fue copiarlo, ¿sí? Voy a comparar. Decía, sistema francés, 120, ¿sí? Estoy comparando con el Word, pero está igual. 112.315, sí, está igual, ¿sí? Entonces, ponemos las fechas del 1 de septiembre, que es al inicio, y todos los primeros de mes para calcular el saldo. Entonces, ¿cuándo dice que se pagaban? Espera, vencimiento de cada cuota el 1 de cada mes, ¿sí? Entonces, por eso hacemos al 1 de cada mes el vencimiento de cada cuota. Bien. Este sistema francés, tal cual está, lo copiamos. Y luego, esto mismo lo vamos a transformar en UVA. ¿Cómo vamos a hacer? En este caso, vamos a tomar el saldo inicial, ¿sí? Que tenemos los 120.000, y lo vamos a dividir por el primer valor UVA, ¿sí? Fíjense, 120.000 dividido el valor UVA del momento del otorgamiento del crédito, ¿sí? Que en este caso era 10 pesos. O sea, que vamos a transformar todo este cuadrito dividido el valor UVA del 1 de septiembre, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Cada celda, bueno, acá está hecho de otra fórmula, con otra fórmula, pero ustedes pueden hacerlo, lo más sencillo es hacer directamente cada celda dividido, cada celda de acá, dividido el UVA, ¿sí? Es decir, esto mismo que está acá, cada uno de los valores dividido el valor de UVA. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen?
Sí, profe. Somos Sí, cada profe. celda dividido el valor UVA, ¿sí? En interés también puede ser lo mismo. Cada celda dividido el valor UVA. ¿Ah? Yo lo tenía hecho por fórmula, pero esa es la forma más fácil de armar el mismo sistema francés en valores UVA. Bien, entonces, lo primero que vamos a contabilizar, tenemos armado el sistema francés en pesos y el sistema francés en valor UVA. Lo primero que vamos a contabilizar es la incorporación, en este caso de la maquinaria, a el pasivo, ¿sí? Préstamos UVA, en este caso. Pueden ser, dependiendo cómo esté planteado el práctico, pueden ser 2 asientos, es decir, a lo mejor el préstamo me lo dio un banco, entonces yo hago banco a préstamo UVA y luego maquinarias a banco, ¿sí? Dependiendo cómo haya adquirido la maquinaria. En este caso hicimos directamente maquinaria a préstamo con cláusula de ajuste. Bien, ¿por qué valor? Por el valor de origen, ¿sí? 120.000, al principio esto es todo, no hay mayor inconveniente. El 1 de septiembre. Bien, al 30 de septiembre, o sea, cuando termina el mes de septiembre, yo tengo que ajustar este préstamo, ¿sí? Por la cuestión de la cláusula de ajuste, porque la cláusula de ajuste lo que va a hacer es transformar este préstamo en un préstamo, en una cuenta no monetaria y por lo tanto susceptible a ajuste. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese ajuste? Bien. Lo que vamos a tomar es a separar, digamos, lo que es la parte de amortización del capital, ¿sí? En este caso, la amortización de capital, 7.684. Repaso esto nomás por las dudas si alguno no se acuerda. Amortización de capital es lo que yo voy pagando de el monto nominal del capital. Y el interés es lo que se va calculando sobre el saldo del capital. Y la cuota es la sumatoria del interés más amortización, ¿sí? Entonces yo por un lado voy a tomar la amortización del capital a valores históricos, ¿sí? 7.684, y luego voy a compararla con la amortización del capital a valores ajustados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cálculo voy a hacer? Esta amortización de capital en valor UVA, en este caso 768,49, multiplicado por el valor UVA al 30 de septiembre. Es decir, cuánto varió la cotización de esos UVA al momento del cierre del primer mes. Y en este caso me da 8.069, ¿sí? Entonces, calculo la diferencia entre la amortización de capital histórico y la amortización de capital a valores actualizados. Y esto me da una diferencia de 384,24. Esta es la diferencia que yo voy a ajustar, ¿sí? Como valor ajuste UVA. Y entonces en el asiento, este ajuste UVA, nosotros lo llamamos así para identificarlo bien con el práctico, pero también puede ser resultado por tenencia, ¿sí? En realidad es un resultado por tenencia. Lo llamamos de esta manera para que se diferencie bien y se entienda bien con el práctico qué es lo que estamos ajustando. Estamos ajustando el valor de la amortización del capital. Entonces, ajuste UVA, 384,24. Y por otro lado vamos a devengar los intereses. ¿Qué intereses? ¿Estos que había calculado acá? No. Voy a devengar los intereses actualizados, ¿sí? Para lo cual voy a tomar el valor del interés UVA, perdón, por la cotización al 30 de septiembre, ¿sí? UVA, 120 UVA, por 10,5 de la cotización de septiembre.
Es decir, tengo por un lado un ajuste o resultado por tenencia por la diferencia de la amortización del capital, es decir, lo que voy a pagar de capital, entre lo que estaba cotizado al inicio y la cotización a la fecha de cierre de este mes, ¿sí? En este caso septiembre. Y por otro lado voy a devengar los intereses. O sea, los intereses no es un ajuste, esto es un devengamiento, ¿sí? Si nosotros hubiéramos trabajado con la cuenta intereses a devengar, en este caso estaríamos diciendo intereses a devengar. Pero como estamos trabajando con un método directo, decimos intereses a préstamo UVA. Entonces, en este ajuste vamos a tener en cuenta dos situaciones. Por un lado, el resultado por tenencia, la diferencia de la amortización del capital, y por otro lado, el devengamiento del interés de ese mes. Y aumentamos el valor del préstamo UVA por 1.644, que es la sumatoria de los dos. ¿Sí? Entonces teníamos acá nuestro mayor, el préstamo UVA al principio, y ahora yo les voy a ir pintando lo que vamos contabilizando. Hasta ahora estamos acá, ¿sí? Estos dos valores. Esto todavía no hicimos. Entonces, cuando el 1 de octubre vamos a pagar, como ya ajustamos el día anterior, el 1 de octubre pagamos, ¿sí? Préstamos UVA. ¿Qué es lo que vamos a pagar el 1 de octubre? Vamos a pagar, yo les puse acá total a pagar, ¿qué es lo que vamos a pagar? El valor de la cuota UVA al valor de cotización 10,5. ¿Sí? Entonces hacemos préstamo UVA 9.329, es este valor, ¿sí? Recuerden el valor de la cuota por 10,5. Esto es lo que voy a pagar, 9.329,12, a caja o a banco. Entonces, aquí contabilizo en el debe, ¿sí? Lo que voy pagando de la primer cuota. Luego voy al segundo mes. Para noviembre, ¿sí? Para noviembre voy a ajustar al 30 de octubre. ¿Por qué el ajuste lo hago el 30 de octubre? Porque lo tengo que hacer el devengamiento cada mes, ¿sí? En este caso coincide que pago al otro día. Pero si yo tuviera el devengamiento al 30 de octubre y yo pagara el 15 del mes, voy a tener que hacer un devengamiento al 30 de octubre y voy a tener que hacer otro devengamiento al 15 de noviembre, ¿sí? Yo por una cuestión de no hacerlo hacer tantas veces el mismo cálculo, hago solamente, ¿sí? El devengamiento y el pago al día siguiente. Pero tengan en cuenta, si ustedes, por ejemplo, hacen en sus prácticos grupales, que si el pago es el 15, van a tener el devengamiento al 30, después van a tener un nuevo devengamiento al 15, tanto del ajuste como de los intereses. ¿Sí? Bien, entonces, al 30 de octubre hacemos nuestro segundo cálculo, este es el segundo renglón de nuestro cálculo. Tomamos el capital histórico, ¿sí? Tal como estaba acá, 7.761, y el capital actual. ¿Cómo calculamos la amortización del capital actual? Vamos a tomar la amortización del capital multiplicado en este caso por 11, que es la cotización al 31 de octubre. ¿Sí? Y la diferencia la sacamos entre amortización de capital actual menos amortización de capital histórico, ahí me da la diferencia. Y luego calculamos el interés. ¿Cómo vamos a calcular el interés? Tomamos el interés UVA y lo multiplicamos por 11. ¿Sí? Interés UVA multiplicado por 11. Y ahí me da el interés, que en este caso es 1.235. Y el total a pagar, el valor de la cuota, por 11. Tenemos calculado los tres valores acá. Entonces hacemos primero el devengamiento, ¿sí?
Ajuste uva por 776. Intereses por 1.235,47. Y todo lo cargamos a el pasivo préstamos UVA 2011,64. Entonces estamos ajustando cargamos este valor al mayor, ¿sí? 211,64. Ahora, el 1 de noviembre pagamos, ¿qué es lo que pagamos? Lo que ya habíamos calculado, el total a pagar, 9.773. ¿Sí? Pagamos 9.773 y lo colocamos en el mayor. ¿Sí? El 30 del 11 vamos a repetir la operatoria otra vez. El capital histórico, el capital actualizado, en este caso por 1,5, la diferencia, el interés ajustado, el interés que correspondía a 1 de diciembre por 11,50 y el total a pagar, que es la cuota, por 11,50. ¿Sí? Entonces, al 30 de noviembre repetimos el ajuste y el 1 de diciembre pagamos. Vamos a cargar este valor al mayor, 2.378 en el devengamiento y 10.217 en el pago. ¿Sí? Y luego nos falta hacer esto al 30 de diciembre, pagamos el 1 de diciembre y tenemos que hacer un último devengamiento al 31 de diciembre como para cerrar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, vámonos acá al cuadrito. Por un lado, tenemos el devengamiento que veníamos haciendo todos los meses, ¿sí? Considerando la amortización del capital que vamos a pagar el 1 de enero, a valores históricos, a valores ajustados, en este caso a 12 pesos, ¿sí? El interés de la misma manera, el interés, perdón, esta es la diferencia entre los dos. El interés calculado de la misma manera, interés UVA por 12, y lo que nos va a quedar a pagar, ¿sí? El 1 de enero, 882,49 por 12. Este es el primer devengamiento que vamos a hacer de la misma manera que hicimos los demás. Ajuste UVA por la diferencia, 1.583. Intereses por 1.202,36 veces este mal. No, acá, me equivoqué renglón. Ajuste UVA, interés 1.160,57. ¿Sí? A préstamos UVA, entonces acá hacemos este devengamiento. Y hasta ahí devengamos las cuotas para pagar hasta enero. Pero ¿qué sucede? Al cierre, nosotros tenemos un saldo de estos 120.000, fuimos pagando estas amortizaciones de capital, por supuesto a valores UVA, ¿sí? Pero de estos 120.000, pagamos 3 cuotas de amortización, estas 3, ¿sí? Esta la vamos a pagar en enero. Entonces, de estos 120.000, a mí me queda un saldo de capital a pagar. Este saldo de capital a pagar lo vamos a ajustar al cierre, el saldo, ¿sí? Recién ajustamos la cuota que va a vencer en enero, pero ahora vamos a ajustar el saldo. Entonces tenemos el saldo a valores históricos, 88.796. En este caso tenemos el saldo a valor UVA, ¿sí? Es decir, este mismo saldo, 8.879 UVA por 12, en este caso, ¿sí? Y esto me da una diferencia entre los dos
podría hacérselo de otra forma para que lo entiendan mejor. Voy a hacer acá. Este es el saldo UVA, ¿sí? Entonces voy a copiar acá para que ustedes lo vean de manera más directa. Lo mismo que veníamos haciendo en los meses anteriores. Nada más que esto es por cada cuota y esto es por el saldo. ¿Sí? Entonces, saco la diferencia de valor actualizado menos valor histórico y esto me da 17.759. Entonces, al cierre voy a ajustar, ajuste UVA a préstamo solamente, ¿sí? Acá no influye el interés porque el interés ya lo devengamos acá. O sea que este último asiento que hicimos acá es por el ajuste del saldo de capital. ¿Sí? Entonces cargamos este valor al mayor, este último ajuste, ¿sí? Lo cargamos al mayor en el haber, mayorizamos y esto me queda, el saldo de los préstamos UVA al cierre me quedan 117.217. Comprobación, les puse acá. ¿Cómo comprueban este valor para saber si esto está bien? Bueno, tenemos el saldo ajustado más la última cuota aún no pagada. ¿Cómo hago acá? El saldo ajustado UVA, es decir, este valor que habíamos calculado acá, el saldo de UVA por 12, más lo que tengo que pagar el 1 de enero. A valores ajustados, por supuesto. 10.661,85. Ese es el total de mi pasivo al cierre. ¿Alguna consulta? Quedó claro, profe. Bien, bueno. Practiquen con este mismo mecanismo, cambiándole las fechas, cambiándole los importes. O sea, ustedes pueden tomar este mismo formato para practicar, le cambian el monto, le cambian los valores de cotización del UVA, le cambian las fechas y van haciendo el procedimiento, ¿sí? Paso a paso, como para practicar para el parcial. Bien. Este era acciones, perdón, pasivos UVA. Y por último tenemos el práctico de acciones BPP. El 20 de mayo compra 5.100 acciones a valor nominal 1 de la empresa emisora S.A., pagando por ellas 76.000 pesos. La compra corresponde al 51% del capital de emisora S.A. 51% ya nos da control, por lo tanto, evaluamos directamente a BPP. Sin embargo, recuerden ustedes que tenían algunos prácticos en donde la empresa quizás primero compraba las acciones en un porcentaje, no sé, de un 10%, donde no tenía BPP, y luego compraba un 45% más y ahí sí ya tenía control y tenía que incorporar a BPP. ¿Sí? O sea que practiquen también considerando de que este porcentaje accionario no solamente lo pueden comprar de entrada, ¿sí? Sino que lo pueden llegar a acciones BPP por sumatoria de otras compras anteriores. Bien. Cuando tenemos que cotizar estas acciones a BPP, necesitamos, ¿sí?, el patrimonio de la empresa emisora. A los efectos de la determinación de este valor patrimonial proporcional, nosotros consideramos el patrimonio neto de emisora en 120.000 pesos. Ese es el valor del patrimonio contable que nos da la empresa emisora. Bien. De ese patrimonio neto contable, tenemos un valor patrimonial de bienes de uso, dentro de estos 120.000, tenemos un valor patrimonial de bienes de uso en 30.000. Pero esos bienes de uso a valores corrientes valen 45.000.
Yo les estoy leyendo en el Word y no les estaba mostrando. ¿Sí? Pero ustedes me seguían, ¿sí? ¿Me estaban siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, tenemos una diferencia entre lo que es el valor patrimonial de bienes de uso y el valor corriente de bienes de uso. ¿Sí? ¿De cuánto es esa diferencia? 15.000. De 15.000 pesos. O sea que si nosotros decimos, ¿cuánto es el valor del patrimonio neto corriente de emisora? ¿Cuánto es? 135.000. 135.000. Ese es el valor del patrimonio neto corriente de emisora. Y ese valor de 135.000 es el que me va a servir para determinar cuál BPP. El BPP total, ¿sí? 135.000, en este caso por 51%, va a ser mi BPP total. Luego me dice el práctico, la vida útil del remanente de esos bienes de uso es de 10 años en promedio. Este es el valor 10 años en promedio para que yo amortice ese mayor valor. Y la llave positiva dice que se decidió amortizar en 5 años. ¿Sí? Bueno, llave positiva vamos a ver enseguida cómo la calculamos. Voy al Excel. Acá tenemos acciones BPP. Bien, 51% entonces mi tenencia accionaria. ¿Sí? 30.000 era el valor corriente de los bienes de uso, 30.000 el valor contable, 45.000 el valor corriente y la diferencia 15.000. ¿Sí? O sea, de esos 120.000 que era el patrimonio neto contable, le sumaba los 15.000 y tenía los 135. Ese es el valor del patrimonio neto corriente, ¿sí? A valores corrientes. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar el BPP total, que es patrimonio neto corriente por la tenencia accionaria. ¿Sí? En este caso, entonces, 51% es la tenencia accionaria por 135.000. Ese es mi BPP total. Luego voy a calcular el BPP básico. ¿Cómo lo calculaba? Patrimonio neto Contable por tenencia. Exactamente, el contable por el porcentaje de la tenencia. ¿Y cuál era mi BPP básico? 120.000 por 51%. ¿Sí? Bien. La diferencia entre esos dos, ¿cómo se llamaba? Mayor valor. Mayor valor. BPP mayor valor, entonces es la diferencia, ¿sí? Entre estos dos. ¿Y cómo lo calculamos? Bien, total menos el básico. En este caso, 7.650. ¿Hay otra forma de calcular ese mayor valor? Sí, ¿Cómo? por el bien de uso contable y el corriente la diferencia, y ahí buscando el 51%. Es decir, tomo para verificar esa diferencia que eran 15.000 pesos, ¿sí? Entre lo que es contable y corriente, y a esto lo multiplico por la tenencia accionaria, ¿sí? De esta manera verifico de que esté bien mi mayor valor. Entonces, lo próximo que voy a calcular es la llave. ¿Cómo calculo la llave? El BPP total, buscando el 51% y comparando con lo que se pagó. Exactamente, el valor pagado, ¿sí? Comparado con el BPP total. ¿Cuánto es lo que se pagó en este caso, según el práctico? 76.000. Vamos a anotarlo acá.
pagó 76.000. Entonces tomo 76.000 menos, en este caso, 68.850 y me da 7.150 de llave, en este caso positiva. Profesora, Porque, ¿sí? ¿cuál es el orden? ¿Es BPP total menos pagado o pagado menos BPP total? Pagado menos BPP total. ¿Cómo digo? ¿Sí? Para que te dé el signo correcto, vamos a decir. ¿Sí? Si vos pagaste más que el BPP total, entonces vas a tener una llave positiva. ¿Sí? Si vos pagaste menos que el BPP total, vas a tener una llave negativa. O sea, si vos querés que este cálculo te dé correcto con el sentido de la llave, en este caso es positiva, haces pagado menos BPP total. ¿Sí? Si yo hubiera pagado, esto voy a modificarlo un ratito solo a modo de ejemplo. Si yo hubiera pagado 51.000, por decir cualquier importe, fíjense que la llave me sale negativa. ¿Sí? Porque estoy pagando menos de lo que vale. ¿Se entiende? ¿Sí? Voy a deshacer. Ok, entonces con estos valores calculados voy a pasar a hacer el asiento. Bien, entonces voy al asiento. Voy a contabilizar. Recuerden que el BPP total no se contabiliza, o sea, no es una cuenta BPP total. BPP total es el cálculo, ¿sí? Lo que vamos a contabilizar es el básico, el mayor valor y la llave. Entre los tres, ¿sí? Es decir, la suma de los tres me tiene que dar igual a lo que pagué de caja o de banco, ¿sí? Entonces, BPP básico, dijimos 61.200. BPP mayor valor, 7.650. Y la llave positiva, en este caso, 7.150. La sumatoria de las tres a caja 76.000. ¿Sí? Se me mezcló acá BPP con... Bueno, esto era del otro ejercicio. Yo les hice el mayor. Vamos a correrlo acá. Para que no se mezcle. ¿Sí? Esto es BPP. Por eso siempre lo quiero hacer en pestañas, pero bueno, acá no lo hice en pestañas. Entonces, tenemos el asiento de incorporación al activo. ¿Con qué fecha? ¿En qué fecha compramos? 20 de mayo. ¿Sí? Este valor de incorporación al activo, BPP básico, mayor valor y ya. Bien. Ahora vamos a ver, vamos a compartir el Word y vamos a ver qué pasó durante el ejercicio en la empresa emisora. Cada situación que en la empresa emisora sucede, repercute el BPP de la empresa inversora. En este caso, el 30 del 8 cierra ejercicio emisora y determina sus resultados. Cuando la empresa cierra sus ejercicios, hace su estado de situación patrimonial, hace su estado de resultado y determina un resultado positivo en el estado de resultado de emisora de 18.560. Cuando emisora tiene resultado positivo, ¿qué pasa con nuestra inversión? Aumenta. Aumenta nuestro BPP básico, ¿sí? ¿Cuánto va a aumentar el BPP básico? A ver, discúlpeme un segundito de nuevo. Bien, entonces decíamos, ¿en cuánto va a aumentar este BPP básico? El resultado, este es el resultado positivo de emisora.
¿sí? Vimos cuando veíamos patrimonio neto, ¿sí? Que un resultado positivo aumenta el patrimonio neto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando teníamos el estado de evolución del patrimonio neto? En una línea decía resultado del ejercicio, y ese resultado del ejercicio aumentaba el patrimonio neto. Entonces, al aumentar el patrimonio neto de la emisora, 18.560, aumenta también nuestro BPP básico. ¿Cuánto? Y 18.560 por nuestra tenencia accionaria. Y para lo que fue resultado positivo en emisora, es resultado positivo en la inversora, ¿sí? Solo que este resultado positivo nosotros lo llamamos RIP, ¿sí? Entonces, RIP era resultado, inversiones permanentes. Si ustedes quieren escribir, pueden escribir todo, ¿sí? Yo le pongo RIP por una cuestión de facilidad. Entonces, 9.465,60 es 18.560 por el 51%. Y esto es a la fecha de cierre de los estados contables de la empresa emisora. Ahora, volviendo al Word. El próximo movimiento que sucede en la empresa emisora es el 15 de noviembre, cuando la Asamblea General Ordinaria de emisora decide la siguiente distribución de resultados. Dividendo en efectivo 13.000, honorarios directores y síndicos 3.000, y de reserva legal por el mínimo de ley. Antes de sacar ningún cálculo, porque muchas veces sacan un montón de cálculos acá, antes de sacar ningún cálculo, yo quiero que ustedes me digan, de estos tres movimientos, dividiendo en efectivo, honorarios de directores y síndicos, y reserva legal, ¿cuáles son variaciones permutativas y cuáles son modificativas? Dividiendo en efectivo y los honorarios son modificativas y el último reserva legal es permutativa. Bien, ¿cuáles variaciones en el patrimonio de la emisora me generan variación en el patrimonio de la inversora? Las modificativas. Solamente las modificativas, ¿sí? La reserva legal, como bien dijo el compañero, es permutativa, no es modificativa. Entonces, ¿para qué van a hacer el cálculo de la reserva legal? Para nada, ¿sí? Esto le sirve a la empresa emisora, pero a mí como inversora este cálculo de la reserva legal no me sirve porque es una variación permutativa, no me va a modificar el valor de mi inversión. Solamente me sirve determinar las variaciones modificativas, en este caso dividiendo en efectivo y los honorarios de directores y síndicos. Entonces, el 15 de noviembre yo voy a tener dos situaciones. Por un lado, lo que voy a cobrar como dividendos, porque yo soy accionista, o sea, esta empresa inversora es accionista, entonces la parte de dividendos en efectivo se transforma en un crédito, ¿sí? Por un lado, voy a tener un crédito, un dividendo a cobrar, de 6.633. ¿Qué es este 6.633? Los 13.000 pesos que la empresa va a distribuir en dividendos en efectivo por el 51%. Y, por otro lado, lo que la empresa paga a los directores y síndicos, que en este caso era 3.000, por el 51%, es decir, siempre por la tenencia accionaria, es para la empresa un RIP. En este caso es negativo. ¿Por qué negativo? Porque la empresa emisora, al pagar honorarios, disminuye su patrimonio, ¿sí? Se van estos 3.000 del patrimonio de la emisora y por lo tanto a mí me disminuye el valor de mi BPP básico, ¿sí? RIP entonces siempre por el porcentaje de la tenencia, ¿sí? Todo lo que se va a modificar siempre es por el porcentaje de la tenencia. Nunca voy a modificar acá 3.000 directamente o 13.000 directamente. Siempre es 3.000 por el 51%, 13.000 por el 51%, el resultado por el 51%, sí, siempre es por la tenencia accionaria. Entonces, dividiendo a cobrar como crédito, RIP como resultado negativo, pero los dos disminuyen el valor de BPP básico en la sumatoria de los dos, que es 8.160. Eso es el 15 de noviembre.
Luego dice, el 15 de diciembre se abonan en efectivo esos dividendos de emisora. Entonces, ¿qué es lo que voy a cobrar? Voy a cobrar los dividendos, estos que había terminado acá. Van a entrar por caja o por banco los 6.630. ¿Qué me queda hacer al cierre? Al cierre, en nuestro caso, el 31 de diciembre. Al 31 de diciembre, ¿qué es lo que tengo que hacer? La amortización. Las amortizaciones. ¿De qué? ¿Qué es lo que voy a amortizar? Llave y mayor valor. La llave y el mayor valor. Recuerden nomás que había una pequeña diferencia en cuanto a la amortización de las dos. Yo puedo poner en una sola cuenta amortización. BPP si quieren, para diferenciarla de lo que son las amortizaciones de bienes de uso. ¿Sí? Amortizaciones BPP y voy a amortizar el mayor valor. ¿Cómo se amortizaba el mayor valor? El monto dividido la cantidad de años que le quedan al bien de uso. Bien, este mayor valor era de 7.650, ¿sí? Entonces, voy a hacer el cálculo. 7.650, ¿y cuántos años le quedaban de vida útil a esos bienes de uso? En promedio, decía el práctico. 10. Dividido 10. Esa va a ser la amortización de el mayor valor. ¿Y cómo se amortizaba ese mayor valor? ¿Con qué cuenta? Amortización acumulada, ¿no? No. ¿No? Por eso les dije, había una pequeña diferencia entre la amortización de la llave y del mayor valor. BPP mayor, La misma cuenta. Con la misma cuenta. El mayor valor se amortiza a sí mismo, ¿sí? BPP mayor valor. Cosa que cuando se terminen esos 10 años, esta cuenta desaparezca, ¿sí? Es decir, al tener saldo cero ya no se expresa más, ¿sí? Mientras que la llave, vamos a hacer el cálculo de la llave, ¿cuántos años decía que se amortizaba la llave? 5. Dividido 5. Entonces, ¿cómo amortizábamos la llave? Llave positiva, amortización acumulada de llave positiva. Amortización acumulada, llave positiva. Amortización a amortización acumulada. No la llave. La llave no, el valor llave queda intacto, no se toca. El valor llave queda como está. Yo voy a hacer amortización a amortización acumulada. En este caso la llave. ¿Sí? Por eso dije, puedo poner amortización BPP las dos amortizaciones. Es decir, la sumatoria de estas dos. ¿Sí? Pero diferencio lo que va a parar en el haber, ¿sí? O sea, la cuenta de resultado puede ser una sola, porque en definitiva este resultado se genera por la operación de tener acciones BPP. Yo puedo decir amortización BPP como resultado uno solo. Pero luego tengo BPP mayor valor, es la amortización del mayor valor sobre la misma cuenta, mientras que la llave positiva se amortiza con una regularizadora. ¿Sí? Ahora vamos a ver los mayores para ver cómo me quedó toda esta situación. Tengo la cuenta BPP básico. Tengo la cuenta BPP mayor valor. Tengo la cuenta BPP llave. Luego tengo la cuenta amortización acumulada llave. ¿Sí? Y además hay otra cuenta relacionada que es la cuenta RIP. Voy a escribirla más fácil. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo fue el BPP básico? Voy al inicio. 61.200 es el valor de incorporación al activo. Luego, el 30 del 8, ese BPP básico aumentó
porque hubo un resultado positivo en la emisora. ¿Qué pasó después? Cuando se distribuyen esos resultados positivos, vuelve a disminuir el BPP básico. Y hasta ahí no tengo más movimientos, ¿sí? Tuve el valor de origen, el valor del RIP, y luego la distribución de dividendos. Esos son los 3 movimientos del BPP básico, lo que me va a dar un saldo. BPP básico me va a quedar en 62.560. Este es un mayor. El otro mayor es el del BPP mayor valor, valga la redundancia. Valor de incorporación al activo, y luego tengo en el haber la amortización del primer año. Al cierre, entonces, el valor del BPP mayor valor es de, perdón, sume en lugar de restar, 6.885. Eso es lo que vale al cierre la cuenta mayor valor. La llave, valor de origen de la llave, 7.150, y la llave no tiene ningún movimiento. Y la amortización acumulada de la llave, tenemos en el haber 1.430. Y RIP, vamos a ver qué pasó con RIP. Tengo un RIP de 1.530 en el debe, y tengo un RIP, no me entra más acá, un RIP positivo acá, el 30 del 8, por 9.465. Lo que me da un saldo este es el mayor de la cuenta RIP, ¿sí? La amortización acumulada llave y la llave. Acá tenemos todos los mayores. ¿Cuánto es? Esta me quedó afuera, no importa. ¿Cuánto es, en definitiva, el valor total de las acciones al cierre? ¿Cuánto valen esas acciones al cierre? Escucha. Ahí están todos los mayores, como para que me digan. ¿Cuánto valen esas acciones al cierre? ¿Hay alguien ahí? ¿Están ahí? ¿Están pensando? Estamos pensando, sí, profe. ¿Cuánto van a valer estas acciones al cierre? ¿Valen 62.500? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto es el valor total? ¿Cuánto es lo que va a figurar en el estado de situación patrimonial cuando yo ponga acciones BPP? ¿Cuánto es lo que va a figurar en esa línea? La suma de todos los mayores, menos de amortización de llave positiva. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar el BPP básico, voy a sumar el saldo del BPP mayor valor, es decir, ya con su correspondiente amortización, ¿sí? Sumo el saldo del BPP mayor valor, sumo la llave, le resto la amortización acumulada, porque es una cuenta regularizadora, y hasta ahí. El RIP no. El RIP es un resultado. ¿Sí? Esto es lo que vale las acciones al cierre, 75.110,60. Ese es el valor de mi inversión permanente al cierre, luego de haber pasado todos los movimientos de la empresa emisora y el cierre de la inversora.
¿Cuánto es el rendimiento total de mi inversión, acciones BPP? ¿Cuánto es lo que me dio de ganancias? Yo digo, bueno, está bien, esto es lo que invertí. ¿Cuánto me dio de ganancia este año? 7.935,60. Bien, este es el resultado, ¿sí? Pero además, ¿qué tengo que sumarle? Porque este es un resultado positivo de vengado, ¿sí? De cuánto me dio en RIP el resultado de esta inversión. Pero ¿cuánto gané? Tenemos un criterio que es el de lo vengado y el otro criterio es el de lo percibido, ¿sí? ¿Cuánto es lo que gané en efectivo, percibido en este ejercicio? ¿No? A ver si les muestro los asientos. Puede ser 6.630. Exactamente, esto que cobré de caja, ¿sí? Este es el percibido, este es el único percibido, 6.630, lo que me dio de dividendos a cobrar, ¿sí? Este entonces dijimos era de vengado, ¿sí? Son como intereses de vengados, pero esto es lo que gané de caja, ¿sí? Lo que ingresó efectivamente al patrimonio en dinero, ¿sí? O en banco puede haber entrado. Ahora, si yo quiero hacer un análisis un poco más profundo de BPP, yo tengo que decir cuánto valía esta acción, acciones BPP al inicio. ¿Cuánto valían al inicio? Cuando recién las compré. 76.000. ¿Sí? Es decir, yo tomo acá, pero puedo tomar acá. Esto es lo que valía al inicio. 76.000. ¿Cuánto valían esas acciones al cierre? Al cierre dijimos recién que valían 75.110. ¿Cuánto es la diferencia? Esto es lo que realmente no es que gané, sino que perdí al cierre. ¿Por qué? Tengo que considerar todos los resultados, ¿sí? Nosotros acá consideramos el RIP solamente. Pero ¿qué otro rendimiento nos estamos olvidando acá? El resultado ¿El de la negativo. llave? Ah, Las dos amortizaciones, no solamente la llave. La amortización, esta amortización es un resultado negativo también. ¿Sí? Entonces, este RIP, por empezar, acá, es un resultado positivo, está bien, 7.000. Pero tengo otra cuestión entonces acá, otro resultado a considerar, que es la amortización. Esta amortización. ¿Sí? Todos son resultados que importan al momento de considerar ¿sí? De considerar la inversión. Me dio un resultado positivo
que es el RIP, de 7.935, de vengado al cierre. Pero no puedo decir que yo gané esta plata, yo voy a ganar la plata esta cuando liquide las acciones. Mientras tanto están devengados. Esto sí es lo que me dio un rendimiento real, es decir, lo que yo percibí en este ejercicio. Esta es la única ganancia que yo puedo decir es efectiva. ¿Sí? Y por otro lado, este resultado positivo lo tengo también que comparar con este. ¿Sí? Porque tengo un resultado positivo y un resultado negativo. Amortización es un resultado negativo. Esas amortizaciones yo tendría que ajustar, ¿no? Cuando, a ver, cuando hagamos BPP, ahora en el parcial, ¿sí? Vamos a hacer sin trabajar con ajuste a inflación. Porque se van a marear y porque nunca hicimos BPP con ajuste por inflación. Cuando ustedes en el práctico de integral tengan que ajustar, ¿sí? Por inflación, van a tener que ajustar las cuentas de resultados. ¿Cuáles son cuentas de resultados en este práctico? Estas son todas patrimoniales, ¿sí? Tenemos RIP, es una cuenta de resultados que vamos a tener que ajustar, ¿sí? Y tenemos esta cuenta de amortización que también vamos a tener que ajustar. Las demás cuentas no las vamos a ajustar por inflación, ¿sí? Porque en realidad lo que se ajustaría por inflación es el resultado de la empresa emisora. Cuando la empresa emisora haga su ajuste por inflación, automáticamente el valor de la inversión se va a ajustar también por inflación. ¿Se entiende? Dígame Sí. que sí. Bien. Entonces, bueno, este es el análisis total, digamos, que hicimos. Hicimos todos los mayores, hicimos cuánto vale al inicio, cuánto valía al inicio, cuánto vale al cierre, ¿sí? Que dijimos que al cierre sumábamos BPP básico, BPP mayor, sumábamos la llave, restábamos la amortización acumulada de la llave, ¿sí? Este es el valor total. Tenemos cuánto es el rendimiento total, cuánto es lo que nos dio como resultado positivo, que este es el RIP, cuánto es lo que ganamos de caja o lo percibido, y cuánto es la amortización. ¿Ok? ¿Alguna consulta? No. No, profe. ¿Cómo estamos con la hora? Ya estamos casi también ahí. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer la clase siguiente? Les voy a dar un Excel, ¿sí? Con la información. Les voy a dar, digamos, así tal cual lo hicimos en el parcial, en el parcial de Conta 3. El Excel con el lugar para los asientos, con el lugar para los ajustes, ¿sí? Ya les voy a dar el formato del estado de evolución de patrimonio neto. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es cargar los datos en el Excel y con eso, digamos, hacen el último repaso para el parcial. No les voy a corregir ni les voy a pedir que ustedes me entreguen. Simplemente es un repaso para ustedes. ¿Sí? Un ratito antes de que termine la clase, les muestro cómo quedaría y cada uno hace su propia autoevaluación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profesor. Recuerden que el lunes que viene es el parcial real ya. El miércoles va a ser un parcialito. ¿Sí? No, no es tampoco parcialito, un repaso para el parcial. Profesora, ¿y qué prácticos dijo usted por WhatsApp que hay que entregar, aparte del de pasivos indexables, que ya está entregado?
Vale, conta 4 tenemos pasivo indexable y el integrador. Integrador, sí. Mira la página. Sí, sí, esos. Solo esos dos. Bien. Bueno, Y después el TP gracias. final. El integrador, el trabajo final. Ujú, sí. Bien. Bueno, chicos, dejamos entonces acá. Me voy a mi clase de auditoría. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta la luego, próxima. gracias. Chao, profe. Chao. Chao, hasta luego.